Ahora, otro detalle que vale la pena analizar y preocupa mucho a economistas, esto lo he estado viendo en varias de las sesiones a las que normalmente entro cada semana de casas de bolsa, de instituciones financieras y demás, es el presupuesto del 2024. Está tenebroso. 9 billones es el gasto presupuestado para el 2024, estoy hablando en escala larga, 9 billones de pesos, de los cuales solo se van a recaudar de impuestos 7.3. Vas a tener que endeudar porque ya no alcanza 1.7 billones de pesos al país el próximo año. Y eso es si la recaudación de impuestos que se tiene presupuestada, estos 7.3 realmente los logras recibir, porque además está también, es inflada contra los ingresos del 2023. Está de miedo. ¿Por qué? Porque la deuda del 2024 va a sumar a la deuda que México tiene de 12 billones de pesos, lo cual agregaría un 14% más de deuda el próximo año. Es algo que ya muchos economistas y financieros están preocupados. Voy a analizarlo un poquito más adelante, pero sí creo que es algo que va a hacer mucho ruido, porque según yo había entendido, no iba a endeudarse el país. Y ahora están presentando un presupuesto en donde este país que estamos analizando dice me voy a endeudar 14% el próximo año. Interesante la parte del presupuesto. Ahora, aquí nos llevaría a ver el déficit. Déficit, finanzas y macroeconomía para no economistas y no financieros es cuando gastas más de lo que percibes. Todos los últimos años de México han sido déficit. Y no solo de este último gobierno, sino también del gobierno anterior. Los gobiernos que manejaban mejor el déficit era más o menos Zedillo, Fox, Calderón un poco, pero los que lo han manejado muy mal es Peña y López Obrador. Hemos tenido 2020 se tuvo un déficit de menos 4.6% del PIB, que estás hablando de más o menos 50,000 millones de dólares, y 3.8 en el 2021 y 3.4 en el 2022, y 2023 también va para déficit, y el 24 es el que está de miedo por lo que acabo de presentar, de este 14% de deuda que se va a incrementar de los 12 al 1.7 más. Otro dato interesante es ver cómo ha crecido la deuda contra el PIB. Ahora, la deuda contra el PIB aparentemente no ha crecido tanto en los últimos 3 años, aunque sí ha aumentado en los últimos 8 o 10. ¿Quiénes redujeron la deuda de México? ¿Dónde hubo una reducción de deuda contra el PIB? Porque la deuda de México realmente a niveles internacionales no se presenta como deuda en número, se presenta como un qué tan endeudado estás contra el tamaño de tu economía. Los gobiernos que mantuvieron o lograron una reducción de deuda contra PIB fueron los gobiernos de Fox y el gobierno los primeros años de Calderón antes de la crisis. Son datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todo viene citado. A partir del 2010 es cuando la deuda del 21% 2008 crece al 31%, luego en el sexenio de Peña llega hasta el 46%, y ahorita en el 2020 llegó al 51%, ahorita la tenemos más o menos al 48% del PIB, o sea que sí ha habido un incremento de la deuda. Ahora, no se ve tan aparatoso el crecimiento de deuda contra PIB por una razón que voy a mencionar más adelante y es interesantísima y se refiere al tipo de cambio. ¿Qué pasa? Al tener un tipo de cambio a 17, 18 pesos, que es lo que estamos viendo en estos momentos, tú reportas una deuda en dólares y reportas un PIB en dólares diferente y hasta cierto punto haces que el PIB sea mayor cuando lo ves en dólares
entonces tu relación contra deuda es menor. ¿A qué me refiero? Que al gobierno le ha convenido que el tipo de cambio se fortalezca. Si el tipo de cambio lo tomamos otra vez a niveles de 2022, que es donde debería estar, y voy a hablar un poquito más de esto en unos momentos más, el porcentaje de deuda de México contra el PIB debería andar por ahí ya del 60 o 70%, que nos llevaría a un nivel histórico de los últimos 40 años para el país. Entonces, sí ha habido un incremento de deuda y los números lo demuestran. Ahora, otro dato interesante que vale la pena mencionar es un estancamiento terrible en el PIB per cápita. Si bien esto es prácticamente dividir el tamaño de la economía entre el número de habitantes, lo que nos permite ver si realmente está habiendo un crecimiento económico poblacional o dividido entre población por la cantidad de habitantes que tiene un determinado país. Así es como podemos comparar a país contra país. México venía creciendo bien de $8,500 per cápita hasta $10,000 per cápita que llegamos en el 2018. En el 2019 es cuando tenemos una ligera caída de PIB per cápita y ahorita estamos a niveles más bajos que los niveles a los que llegamos en el año 2018. No alarmantes, pero sí ha habido una reducción de PIB per cápita, o sea, producción por habitante en el país. Ahora, un dato que nos tiene muy alarmados, por cierto, que quisiera compararlo contra India. Y aquí te iba a preguntar cómo se ven otros países, ¿no? Quiero hacer un breve paréntesis. Yo creo que si hubiera que comparar a un país que se parece a México en lo que deberíamos estar haciendo es la India. El PIB, o más bien India, es un país que podríamos decir que se parece como al México de Asia. En muchos aspectos, México y la India son países emergentes, son países de amplia manufactura o su sector de manufactura es muy extenso. Creo que es un país que la ha hecho muy bien. Y es impresionante, pero han logrado sacar a una cantidad de gente de la pobreza como no te imaginas, y han logrado crecer su PIB per cápita en los últimos 20 años de $2,500 per cápita a $7,000 per cápita. Estás hablando de casi 400% del crecimiento de la economía de la India per cápita, cuando México en los últimos 20 años solo lo ha crecido un 15-18%. Creo que es un país, no sé ustedes qué opinan, pero creo que es un país que pudiéramos utilizar como ejemplo de lo que México, de oportunidades similares, vaya, bajo ciertas industrias similares. Y bueno, creo que es lo más cercano que podíamos tener. Hacia una comparación así. Ya una comparación más adelantada, en un ciclo más adelantado o en una edad más adelantada, sería Corea del Sur, que viene de ser un México y se convirtió pues prácticamente ahora en uno de los países más desarrollados del mundo emergente, ¿no? Ahora, aquí, y perdón que me esté yendo rápido, pero el tiempo apremia y tengo una bomba de datos todavía. Esta es la parte que más nos preocupa y a mí también como financiero en cuanto a México me preocupa muchísimo y es las tasas de interés, que creo que es, y de hecho no creo, yo sostengo que esa es la razón del superpeso, que desde mi punto de vista de super no tiene nada, pero esa es la razón de la apreciación del tipo de cambio. ¿Qué sucede? Un poco de historia. Agustín Carstens fue el gobernador del Banco Central Mexicano en el sexenio de Calderón y se lo quedó Peña también. Por cierto, viene de Secretaría de Hacienda. Un tipazo, yo creo que uno de los mejores burócratas que ha tenido México y uno de los mejores gobernadores de bancos centrales en la historia de los bancos centrales. Agustín Carstens, por ahí, por algunos malentendidos y problemas no voy a nombrar personas, pero opta por salirse del Banco Central
pero deja entrenado a su sucesor, Alejandro Díaz de León, otro tipazo, educado. ¿Qué te puedo? Te hablo maravillas de él, si quieres, en el mundo académico y en el mundo económico. Y manejaron entre Agustín Carstens y Alejandro Díaz de León, manejaron muy bien a la economía mexicana, mantuvieron una inflación saludable, un tipo de cambio bastante saludable hasta cierto punto, bien manejado. Sin embargo, Alejandro Díaz de León no es confirmado por el presidente actual a partir del año 2021, y el presidente actual pone a su propia gobernadora, que se llama Victoria Rodríguez, que es esta que tenemos del lado izquierdo. Esa es la actual gobernadora del Banco Central Mexicano. Ahora, esto es interesante porque México tiene ahorita las tasas de interés por los cielos. El mandato del Banco Central es controlar a la inflación y de manera completamente autónoma, o sea, nadie puede decirle qué hacer, manejar alzas o bajas en tasas de interés. Las tasas de interés, desde mi punto de vista y de muchos economistas, habían sido manejadas de manera increíble en los últimos 15, 18 años. Es más, Alejandro Díaz de León también recibió el premio a mejor banquero central del mundo. Creo que fue en el año 2020 o 2019, si no me equivoco. A partir del cambio en gobierno, a partir del cambio en Banco de México, inicia el ciclo de alzas de tasas de interés que, ojo, muchos países lo hicieron. Sin embargo, México lo hizo de más. Agustín Carstens tenía, y la escuela de Carstens tenía, mantener las tasas de interés entre 1 y 2 puntos porcentuales por arriba de la tasa de los Estados Unidos. La actual Junta del Banco Central Mexicano, gobernada por Victoria Rodríguez, elevó la tasa de interés a los 7 puntos porcentuales por arriba de la tasa de Estados Unidos, algo que es abismal desde el punto de vista económico. A cualquier economista que se lo expliques, su cabeza le va a explotar y te va a decir, bueno, ¿y por qué lo hicieron? Bueno, el Banco Central te diría que es para controlar a la inflación. La inflación, sí, por la pandemia y el post-pandemia y la guerra de Ucrania se disparó, pero la inflación en México llegó al 7%. No era y no es, dicho por muchos economistas de renombre, no era necesario subir las tasas hasta el 11.25 y tampoco era necesario mantenerlas elevadas por tanto tiempo y además decir que las vas a dejar elevadas sin saber para cuándo bajarlas. Ahora, ¿qué sucede aquí? La inflación de México ya bajó. Ahorita ya México tiene tasas de inflación del 4%. Sin embargo, las tasas de interés no las bajan. Ahora, las tasas de interés, ¿qué es lo que hacen? Las tasas de interés hacen que el costo de la deuda sea más caro. México hoy está pagando, y aquí es donde entra la preocupación, está pagando la tasa de interés sobre toda su deuda al 11.25 y todas las renovaciones que están haciendo las están pagando no caras, carísimas. Es más, dentro de las tasas de interés más altas del mundo se encuentra México. Esta es la lista que continúa en la segunda columna de los países con las tasas de interés más caras. O sea, prácticamente a los países que les cuesta más caro endeudarse, o, dicho de otra manera, si yo le presto a cualquiera de esos países, ¿quién me paga más? Lo que nosotros hacemos en instituciones financieras, y muchos de ustedes también, porque ustedes son inversionistas independientes y muchos de ustedes compran bonos, nosotros como inversionistas lo que hacemos es ver qué país nos paga más si le prestamos dinero. Claro. Si yo me pongo a ver las listas de los países que pagan más si yo les presto, pues obviamente sale Venezuela y dice yo te pago el 55% y Argentina dice yo te pago el 118% anual.
Sí, nada más que a ver si Venezuela me va a pagar, ¿verdad? O a ver si Argentina me va a pagar. Y luego además cuánto se va a depreciar el peso argentino o el bolívar. Ya no sé en qué bolívar van porque lo cambian cada año. ¿Sí? Entonces, si yo veo estas listas, Héctor y Juan, aquí hay algo interesantísimo y noten todos los que nos están escuchando esto. El país que te paga más y tiene mejor calificación crediticia de todos los que estamos viendo aquí es México. O sea, si yo hoy a nivel mundial veo a qué país me conviene mandar mi dinero, prestárselo, a qué gobierno y que me pague una mejor tasa de interés y que más o menos me dé una certeza de que me va a pagar, México levanta la mano. México te dice, oye, yo te pago el 11.25, es más, te pago mejor que Kenia, que te paga el 10, o mejor que Sri Lanka, que te paga el 11. Yo te pago el 11.25 y yo soy México y yo tengo grado de inversión como calificación crediticia, algo que México ostenta desde hace varios años. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú subes las tasas de interés al 11.25, que es algo histórico que muchos de los que están escuchando en su vida habían visto, en los 80 sí se habían visto cosas así, pero no en el 2023, eso hace que llegue muchísimo dinero a México. Empiezan a llegar, se empiezan a comprar pesos mexicanos, se empiezan a comprar muchísimos bonos mexicanos. Seguramente ustedes, Juan, Héctor y los que nos escuchan, han visto que ahorita pues, está de moda comprar CETES porque te paga muy bien y además es muy seguro porque el gobierno está muy bien calificado. Entonces, ¿qué sucede? Que como México tiene buena calificación crediticia y te paga mucho, pues el tipo de cambio se empieza a fortalecer. Entonces, a partir del 2021, que es donde estoy mostrando en pantalla, el tipo de cambio, que históricamente es una moneda que tiende a depreciar, se empieza a apreciar. Sin embargo, ¿qué sucede? Que desde el punto de vista económico, pues lo estás fortaleciendo con pura medicina. Una tasa de interés elevada en un país que está calificado con grado de inversión, pues obviamente va a atraer capital, atraer a la divisa, ni siquiera a inversiones, a la divisa para obtener provecho de ese interés y de ahí entonces el gobierno es que empieza a calificarlo o le da desde el punto de vista publicitario esta atribución o nombre de llamarle superpeso. Hay otras razones que pudieran estar atrás del superpeso. A ver, no te voy a decir que eso es esta, pero esta es la más importante. México, calificado por Moody's, Standard & Poor's y Fitch, que son las calificadoras aquí en los Estados Unidos que califican la deuda soberana de cada país y de cada empresa a nivel mundial, tiene a México calificado con grado de inversión. La calificación de México es BBB, Baa2 y BBB- para cada una de las calificadoras. Lo que hace que en la escala de calificación México esté aquí para Moody's, aquí para Standard & Poor's y a casi nada de bajar para Fitch. Ahora, si se dan cuenta, México está colgando casi de una línea que se ve ahí muy delgada y justamente cuando cruzas esta línea es que pierdes lo que se llama grado de inversión y te dan el apodo de junk bonds aquí en los Estados Unidos, que en México o en español le llaman el famoso bono basura. No sé si ustedes habían escuchado de eso. No. Ahora, en América Latina, muy poquitos países tienen grado de inversión. Lo tiene Chile, lo tiene Uruguay y lo tiene México. Ni siquiera Brasil tiene grado de inversión. Colombia no tiene grado de inversión y muchos países latinoamericanos, bueno, el resto de los países latinoamericanos no tienen grado de inversión. Ahora, ¿qué pasa y por qué esto es interesantísimo? Porque cuando tú pierdes el grado de inversión, muchos
mucho dinero sale del país automáticamente o del país al que le bajan la calificación crediticia porque por prospecto de inversión, mucha gente solo le quiere prestar a países que están calificados con grado de inversión. Entonces, muchos fondos y muchas instituciones, por ejemplo, nosotros en las casas de bolsa, no podemos comprar grados basura para los fondos, para los clientes, para los patrimonios familiares. Tú les quieres poner su dinero en o colocarlo en instrumentos que estén calificados con cierta calificación positiva. Esto es el riesgo que México corre y es un riesgo muy latente. En cualquier momento a México, si se sigue endeudando, si sigue con esos déficits y si sigue presentando esos presupuestos tan elevados y además diciendo, no importa porque me voy a endeudar y además está pagando una tasa de interés al 11%, el riesgo que se corre es que a México le bajen la calificación crediticia y entonces vas a tener una salida de capitales enorme, vas a tener una depreciación del tipo de cambio y vas a tener que subir todavía más las tasas de interés para generar un incentivo. Esa es la razón por la cual países como Turquía, Venezuela, Argentina y demás tienen las tasas de interés tan altas. Porque tú como gobierno argentino, o pagas el 118% o nadie te presta. Colombia tiene que pagar 13.25 porque no tiene grado de inversión y otros países, pues, las pongo ahí en pantalla. Ahora, mucha gente diría, bueno, es que también el superpeso es porque ha llegado mucha inversión extranjera directa a México. No es cierto. A ver, mucho de lo que nos han vendido hacia algunos países, porque no solo es México, de esto que le han llamado el nearshoring, hasta el día de hoy no se ha capitalizado. Si nosotros vemos, y estos son datos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía de México, si nosotros vemos los datos de inversión extranjera directa a México, pues los datos son los mismos que en los últimos 20 años. A México dicen, bueno, es que Tesla va a invertir. Y además son los 7,000 millones de dólares y de aquí a 15 años. Y va a invertir. Elon Musk no ha transferido ni un peso. Es que están llegando muchas empresas. Ok, ¿y dónde está la inversión extranjera directa relacionada, no? No hay una razón, sustento real que nos muestre que al país ha llegado más inversión extranjera directa que en años anteriores, porque ahí está el comportamiento al corte del 7 de febrero del 2023, que son de los datos más actualizados que el gobierno mexicano ha dado en la materia de los años anteriores. Ahora, un punto que sí ha favorecido a México, de hecho, dos puntos que han favorecido un poco al tipo de cambio, es la llegada de remesas. Las remesas del 2019, que eran de 36,000 millones de dólares anuales, sí aumentaron a 58,000 millones de dólares anuales. Eso es algo que el gobierno mexicano hemos visto que está presumiendo mucho, pero eso es algo que yo no presumiría si somos realistas. Porque decir, están enviando más remesas los familiares a sus familiares en México y eso es algo bueno para el país, es pues prácticamente aceptar que los familiares mexicanos necesitan que alguien de afuera les mande comida porque en México no le están consiguiendo. No sé si están de acuerdo conmigo. Sin embargo, sí ha habido un incremento de remesas a México, pero tampoco las remesas es como lo que mantienen al barco. Las remesas en México son de 58,000 millones de dólares anuales. Es solo 3.5% del PIB del año 2022. O sea, la verdad es que no representan algo, es una suma importante, pero no es algo tan representativo como para decir que las remesas es la razón del superpeso. No, la verdad, la razón del superpeso es la tasa de interés y quiero ver qué va a pasar cuando bajen la tasa de interés. Ahora, la balanza comercial, otro dato bueno para México. México casi siempre tiene déficits de balanza comercial, o sea, pierde más por importaciones que por exportaciones.
sí, después de la pandemia, vimos que hubo un incremento en, en exportaciones, lo cual por primera vez en muchos años le dieron a México algunos trimestres, ojo, trimestres y algunos de balanza comercial a favor de México, que además, si sacamos el neto, nos deja en ceros en lo que va de los últimos 3, 4 años de la pandemia para acá. Y creo que esto es algo desestacionalizado, que eventualmente vamos a regresar a que México siga con una balanza comercial en contra hacia exportaciones. Crecimiento del PIB. Y aquí está la joya de la corona, porque eventualmente cuando la haces bien, la economía crece. Todos los datos y todos los esfuerzos y todo lo que haces en un país debe estar enfocado hacia crecer a la economía. ¿Cómo ha crecido el PIB de México por año? Pues México sí ha venido creciendo a tasas de entre el 2 y 3%. Buen crecimiento en el sexenio de Cedillo, buen crecimiento en el sexenio de Calderón. Crisis del 2008 que le tocó a Calderón, bastante bien manejada, caída del 5.3 con recuperación del 5.5. Peña Nieto la manejó bastante bien con crecimientos del 2%, 2.4 promedio cerró su sexenio, lo cual fue bastante bueno, no tuvo ni un solo año de decrecimiento económico o de recesión. Sin embargo, México se desacelera por completo en el 2019, con una caída del 0.2% en el 2019, que no tiene nada que ver con la pandemia, y un menos 8.2% en el año 2020 con la pandemia. Gobierno mexicano ha mostrado que en los últimos 2 años ha habido crecimiento económico. Sí, es correcto, 5 y 3.1, 2021 y 22. Sin embargo, yo no le llamaría crecimiento económico. Realmente lo que se está teniendo es una recuperación de la caída del 2019, que fue el año de cambio de gobierno, y de la, sobre todo, golpes fuertes que hubieron en el 2019 y del golpe fuerte externo de la pandemia del 2020 del 8.2. Ahorita vamos a ver unos datos interesantes del PIB, pero algo que me preocupa es que si nos comparamos contra Estados Unidos viene creciendo y viene creciendo mejor que México en los últimos años. Por ejemplo, muchos dirían, bueno, es que vino la pandemia. A ver, comparemos a Estados Unidos, la pandemia bajó 2.2 Estados Unidos y se recuperó al año siguiente 5.8, o sea, recuperó por completo al año siguiente la caída de la pandemia, y 2022 México tuvo, Estados Unidos tuvo 1.9. Estados Unidos le ha venido ganando a México en los últimos años. A pesar de ser una economía de 24 trillones de dólares en escala corta, 24 billones de dólares en escala larga, la economía de Estados Unidos sigue creciendo más que la economía de México. Y bueno, esto es lo que les quiero mostrar. Esto es un comparativo interno, estos son datos internos que hicimos comparando el PIB de México por periodo presidencial para tener un desglose correcto de los últimos años y también poderlo seccionar por periodos. Y además lo convertimos de dólares, que es como lo reporta el gobierno a nivel internacional. O sea, aquí a los Estados Unidos los datos de México nos llegan en dólares. Para nosotros poder ver cómo está México en pesos, lo que hacemos es convertir a pesos. Ahora, aquí viene lo interesante. El PIB en dólares, Cedillo lo creció 20% en su sexenio. O sea, la economía de México con Cedillo creció 20%. En dólares, en pesos 226%. Fox la creció 38%. En pesos la creció 60%. Calderón la creció 33% en dólares y en pesos 58%. Peña en dólares la creció 4% y en pesos 60%. El presidente López Obrador en dólares en 5 años, estos son datos a 5 años de gobierno, que por cierto le quedan 11 meses porque sale en septiembre.
la creció 15.9% en dólares, pero en pesos solo 1.71%. ¿Por qué? Aquí viene lo interesante. Porque en México el PIB lo calculan en pesos, pero luego al mundo tú se lo presumes en dólares, convirtiéndolo a tu tipo de cambio. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que actualmente el gobierno del PIB, el gobierno reporta un PIB de 1.4 billones de dólares. Sin embargo, eso es porque lo estás tomando a 18 pesos el tipo de cambio. Si tú en este momento bajaras las tasas de interés y el tipo de cambio regresara a donde debería estar en una tasa de interés del 6 o 7%, que es donde debería estar la tasa de interés si Agustín Carstens gobernara, tendrías una caída de PIB en pesos que no se ha visto en ningún periodo anterior. O sea, prácticamente estamos ante un escenario de una toma. Fíjate, aquí viene año de inicio, 25 billones de pesos, valor de la economía. Año actual, 25 billones de pesos, valor de la economía. O sea, la economía mexicana en estos años ha estado completamente estancada y al mismo nivel que se tomó desde el último cambio de periodo presidencial que se ha tenido. Estos datos también nos dimos a la tarea de dividirlos entre población para poder obtener el PIB per cápita en pesos, algo que es difícil conseguir. El PIB per cápita en pesos creció de 60,000 en Cedillo a 97,000. Luego subió a 141. Aquí está el golpe, el crecimiento más fuerte que se ha tenido con el sexenio de Calderón, crecimiento per cápita. Después creció a 192 el PIB per cápita con Peña. Y por primera vez hemos visto una caída de PIB per cápita dividido entre 129 millones de habitantes. Tenemos una baja de a 185,000 pesos per cápita y todos estos números fueron sacados a mano, un trabajo de ir uno por uno obteniendo datos de fuentes de INEGI, gobierno y luego dividir por población y convertir a pesos y tipo de cambio. La verdad es que aquí hay un trabajo muy padre en donde estamos viendo algo excepcional de sobre todo estancamiento económico en los últimos años para el gobierno de México. Sin embargo, con 5 o 6 millones más de mexicanos y bocas que alimentar. Señores, si el pastel no crece, tenemos que repartirle a más gente del mismo pastel. Entonces, si todos tenemos que comer del mismo pastel y llegan más invitados, porque México crece a 1.3 millones de habitantes netos anuales, entonces esos 1.3 van a tener que comer de la misma cantidad de alimentos, de la misma producción del país, y por lo tanto lo único que vas a generar es pobreza.